Finalmente llegamos a la séptima y última de las secciones en relación con esta exposición asociada al tema de la indemnidad y de las características de imparcialidad y del debido proceso que afectan los mecanismos de control del estatuto parlamentario. En esta séptima parte estamos tratando de empatar con la presentación que se ha hecho previamente sobre los distintos procesos estatutarios, cuáles son las bases que justifican la existencia de la indemnidad, la cual comprende la inmunidad parlamentaria y las prerrogativas en general necesarias para el fortalecimiento del carácter representativo de nuestra democracia. Hemos presentado igualmente cuáles son esas fallas estructurales que definen el carácter complejo de la noción de democracia representativa. Hemos visto dentro de las fallas lo sustancial que es el reconocimiento de que la representación es más de carácter convencional y que se sostiene en el compromiso de la sociedad política y en particular de la clase política que accede a un puesto representativo. Hemos visto también cuáles son los enemigos que atacan con insuficiente información las bases representativas del carácter democrático de nuestra república, dentro de los cuales algunos enemigos son los propios parlamentarios que desconocen el funcionamiento y las debilidades que caracterizan la naturaleza representativa de un régimen, y enemigos también externos como la influencia de la manipulación mediática o el rol magnificado y maximalista que se le atribuye a las encuestas de opinión como si contuvieran alguna verdad. Hemos visto también las aristas propias del debido proceso parlamentario y en particular el carácter de neutralidad e imparcialidad que afecta las decisiones que llevan al levantamiento o no de la inmunidad parlamentaria o la afectación del fuero parlamentario. Corresponde ahora concluir con esta presentación sobre la indemnidad parlamentaria, sobre las prerrogativas parlamentarias, sobre el fuero parlamentario, como una característica esencial que caracteriza al proceso de fortalecimiento y de afirmación del carácter representativo de nuestra democracia. Corresponde mencionar en la cuestión de la legitimidad, que es precisamente el mayor de los daños que sufre el sistema representativo debido a la ignorancia, al desconocimiento del carácter complejo de este sistema de representación que dista mucho de ser perfecto. Este sistema se basa en el conocimiento de su carácter complejo y en la naturaleza convencional, es decir, en el compromiso y las convicciones que deben tener quienes practican el régimen, quienes viven el régimen, quienes actúan en representación de la voluntad popular para fortalecer la capacidad democrática de nuestra comunidad política. En esta parte, en este episodio, entonces, vamos a cubrir temas como la razón por la cual se carece de legitimidad y cómo es posible revertir las dificultades en la legitimidad a través de las respuestas que debe darse para recuperar el rol que le corresponde al Parlamento como eje de la vida política en el Perú. ¿Cuándo carecen de legitimidad los procesos relativos al fuero parlamentario?
En particular son los usos inidóneos e impropios que erosionan el sentido del modelo representativo de la democracia. Si la legitimidad es consecuencia de la comprensión del rol representativo de la democracia, de la naturaleza compleja, ideal o atribuida de nuestro sistema democrático, si bien esta es una primera y conceptual dificultad para afirmar la democracia representativa, el otro extremo de la ilegitimidad ocurre cuando los operadores del régimen representativo no le dan al fuero parlamentario y a su propia indemnidad los usos correctos que permiten la afirmación del carácter representativo de la democracia. Corregir el mal uso empieza y supone el diseño de filtros más efectivos para evitar el acceso a puestos representativos de quienes carecen del conocimiento, de las competencias, de las habilidades, de las actitudes y de las destrezas que son necesarias para utilizar correctamente el régimen representativo. Los usos inidóneos, los usos impropios por los operadores del sistema representativo son una fuente de ilegitimidad. Pero esta fuente de ilegitimidad no ocurre porque los representantes actúen por su propia cuenta a espaldas de los representados. Ocurre porque llegan al puesto representativo como consecuencia de los filtros insuficientes que tienen las organizaciones de intermediación, que son los partidos políticos, quienes no cumplen con capacitar a sus militantes de forma que nos propongan a un conjunto de políticos, de representantes en potencia, para ocupar puestos que exigen mínimos de conocimiento, de destrezas y de actitudes para hacer que el régimen viva de acuerdo a el ideal y de acuerdo a los principios en razón de los cuales el nuestro es un régimen representativo. El objetivo por eso es limitar, disminuir e impedir que los cargos representativos sean ocupados por quienes desconocen la finalidad política de la democracia representativa y por quienes no asumen con convicción y honestidad el compromiso de proteger el principio del acceso al poder a través de la voluntad popular. Si tenemos representantes convencidos que ellos en efecto tienen la misión de representar la voluntad popular porque son representantes de la nación, si no tenemos representantes con esa convicción, naturalmente la legitimidad decae, la legitimidad se desgasta, la legitimidad se pierde. Por eso el problema central no es un problema de reformas normativas, es un problema que radica en el deficiente o ineficiente desempeño de la función representativa por quienes acceden a un puesto representativo como consecuencia de que los partidos políticos no han cumplido con la labor, con la función, con la misión que les corresponde de capacitar a sus militantes para disminuir la brecha que existe entre el requisito básico que nuestra Constitución señala para acceder a un puesto representativo y las necesidades funcionales y orgánicas que la democracia representativa, que el Estado democrático exige para funcionar correctamente. Y esto supone competencias, no solamente en materia de conocimientos, es decir, competencias cognitivas, sino además exige competencias en materia de actitudes y de compromisos con principios políticos, con principios morales que se sustenten en las normas que rigen en nuestro Estado de Derecho.
¿Qué respuesta corresponde ofrecer para recuperar la legitimidad del régimen representativo, mellado, mermado, afectado, disminuido y desgastado? La respuesta no se encuentra en replicar lo que se vende como la demanda del mercado político, como la opinión pública o como lo que dicen las encuestas. Esa fuente de corrección del régimen representativo no hace sino exhibir las incompetencias en el diagnóstico respecto al mal que daña la legitimidad del sistema representativo. El bien común no consiste en la voluntad que reflejan las encuestas. El mercado de la opinión no es neutral, ni es el instrumento adecuado para decidir qué es lo políticamente mejor para la República. La respuesta tampoco se encuentra en la denigración ni el flagelamiento de la decisión que toman quienes desde la Asamblea se pronuncian por la autorización o no del levantamiento del fuero porque el pueblo lo pide. La respuesta tampoco se encuentra en el desplazamiento del control de la indemnidad y de las prerrogativas a un agente supuestamente políticamente más neutral que el que concentra a la pluralidad ya concentrada en la Asamblea donde está la voluntad popular. La pregunta que cae por su propio peso es si es el deseo de la judicatura menos neutral o superior al deseo político de la representación política en un régimen democrático. En un régimen democrático, el deseo político de la pluralidad de integrantes de la Asamblea tiene un rol gravitante, fundacional en el funcionamiento del sistema político. Por lo tanto, si la pluralidad está concentrada en la Asamblea de Representantes, ese deseo es el que le da calidad democrática a nuestro régimen político. Es la decisión popular, por eso, menos valiosa en un régimen democrático que la que decide la minoría técnica de abogados y jueces, por más ilustrados y conocedores de la interpretación y aplicación de las normas que sean. ¿Tiene alguna superioridad el carácter técnico de la interpretación de nuestra Constitución política debido a la formación técnica a despecho de la opinión que tienen los representantes que el pueblo elige para que tomen decisión en su nombre, por su cuenta y en su interés? ¿Qué respuesta, pues, corresponde ofrecer para recuperar la legitimidad del régimen representativo? La neutralidad es un requisito y es un método de acción política. Pero el debate sobre el levantamiento de la inmunidad a un congresista supone no el opacamiento político del discurso, sino el reconocimiento de la afinidad y del desacuerdo mediante la elaboración vigorosa y robusta de un juicio imparcial que afecta, se origina y se sustenta en la pertenencia y a la membresía a la pluralidad representativa de la Asamblea. Desconocer la ausencia de neutralidad política es negar el carácter plural de un sistema democrático y, por lo tanto, del rol que tiene la Asamblea representativa en los procesos de formación de la voluntad del Estado. La imparcialidad del discurso y de la decisión sí deben constar en el razonamiento y justificación que se encuentra o que no se encuentra con el motivo legal y moral para autorizar el levantamiento de la inmunidad. Si bien la neutralidad es inextirpable de nuestro régimen político, porque el nuestro es un régimen plural donde está presente la diversidad de tendencias
tendencias que son lejos de ser neutrales. Lo mismo que ocurre con los intereses o con la ausencia de neutralidad que tiene cualquier sujeto en cualquier tipo de acto humano. Sin embargo, no obstante el reconocimiento de que la neutralidad no puede esperarse desde el punto de vista subjetivo en una asamblea representativa, esto no exime a los miembros de la asamblea representativa de justificar sus razonamientos en una argumentación que se base en la imparcialidad de la evaluación de los hechos y en el razonamiento de los valores morales y de los principios políticos que definen la esencia de nuestra Constitución. Negar las dificultades que la no neutralidad causa es una forma de negar la pluralidad que el Parlamento representa. Esa es la virtud y la razón de ser de un régimen representativo, que el Parlamento no sea un Parlamento de una sola tendencia, sino que el Parlamento encuentre en sí mismo la presencia de la diversidad de tendencias que expresa la opinión general de nuestro pueblo. Trasladar el discurso y la decisión a otro órgano niega también el sentido y la razón de ser y de existir de la pluralidad de la Asamblea Representativa en una república democrática. ¿Qué papel juega la convicción democrática entonces en la representación constitucional del pueblo? La desconfianza y la incertidumbre sobre el rol de la Asamblea en un gobierno representativo genera ambigüedad, promueve la ineficiencia y agrava la debilidad representativa de la convención que funda la capacidad democrática que establece nuestra Constitución. En la medida en la que se pierda confianza, que se mantengan niveles de incertidumbre sobre el papel que debe cumplir, el papel gravitante, esencial y decisivo que debe cumplir la Asamblea en un régimen representativo, promueve el descreimiento, el desafecto y la falta de fe en el carácter democrático de nuestra organización política, de nuestra república, de nuestra comunidad, de nuestro modo democrático de convivir dentro de nuestro tiempo. ¿Qué efectos genera la ausencia de poder representativo en el régimen político? ¿Qué efecto genera el desplazamiento de la confianza que se debe tener en el ejercicio representativo del poder? Esta cuestión merece por lo menos 3 interrogantes. ¿Cuánto puede limitarse los alcances de la voluntad popular en un régimen representativo en un Estado republicano? Si el objeto de un régimen democrático es proscribir la concentración de poder, ¿qué protege a la voluntad representativa respecto de los excesos de los órganos jurisdiccionales cuando existe conflicto de competencias entre ambos? Cuando prevalece la posición jurisdiccional sobre la representativa, naturalmente estamos afirmando un tipo de régimen que dista mucho de ser democrático. Si el Congreso ya se encuentra limitado en su capacidad legislativa, porque la legislación debe ser verificada, revisada por órganos jurisdiccionales como pueden serlo los del Poder Judicial o los del Tribunal Constitucional. Si el Congreso ya está limitado en esta capacidad legislativa y deja de ser el órgano que define qué es ley en el Perú, ¿será capaz de cumplir con su función de control en la lucha contra la corrupción si los corruptos triunfan en sede jurisdiccional? Estas son las interrogantes que genera la desconfianza que se tiene en el funcionamiento, en la razón de ser, en la utilidad del régimen representativo. La dignidad de la voluntad popular la deciden y la defienden quienes la representan.
La democracia representativa no puede serlo sujeta a un tutor de la voluntad del titular del poder de la República. Si creemos, en efecto, que el pueblo es el titular del poder, ¿por qué abdicar? ¿Por qué negar? ¿Por qué minimizar el carácter que de titular tiene el pueblo representado en el sistema político? El uso impropio, indebido o abusivo de la indemnidad y de las prerrogativas sí es causa de la elección del pueblo que decidió la identidad de sus representados. Eso es innegable. El uso impropio de la indemnidad es causa de esa elección. Pero porque es causa de esa elección, tenemos que analizar por qué llegan a la asamblea quienes llegan para usar mal las herramientas que la propia democracia representativa necesita para afirmar el origen popular en una democracia representativa. Sin la responsabilidad de decidir por sí mismo sobre su indemnidad, el Congreso es privado del compromiso y de la convicción moral necesarios para mantener el carácter de su naturaleza democrática. La eliminación de la inmunidad parlamentaria o el traslado de la facultad de levantarla a un agente no representativo promueve, incentiva y agudiza la irracionalidad del modelo representativo, porque refuerza la irresponsabilidad de los partidos de seleccionar, filtrar y capacitar idóneamente a quienes proponen como candidatos a la Asamblea. La corrección del error no consiste ni en la eliminación de la indemnidad o de las prerrogativas, ni en el tutelaje del fuero representativo por una entidad no representativa, sino en el perfeccionamiento del proceso de intermediación a cargo de las organizaciones que no seleccionan idóneamente a los candidatos que proponen al soberano, al pueblo, una representación proba, capaz y competente. Los partidos políticos tienen la misión de preservar la calidad democrática de la República mediante el proceso de selección de sus militantes. La legitimidad de las decisiones representativas no se logra ni se alcanza, ni con culpa ni con vergüenza. Se logra y se alcanza con la recuperación y la defensa convencida del sentido y del compromiso que tienen con los valores democráticos quienes llegan a la Asamblea para representar y para defender una decisión política que el pueblo toma para hacer posible su gobierno representativo. Este es el esquema a partir del cual mi propuesta consiste en la recuperabilidad de la legitimidad, una recuperabilidad que tiene que superar el desconocimiento, la incompetencia, tanto como los errores de conducta y de comunicación que tienen quienes en nombre del pueblo ejercen un cargo representativo. ¿Qué respuesta pues existe para recuperar la legitimidad desgastada o perdida? La respuesta es afirmar el carácter representativo y no huir de él, no dejarlo al abandono, y hacerlo mediante el ejercicio democrático y convencido e imparcial de la capacidad argumentativa basada en el razonamiento ético, en los principios políticos y sobre todo en los hechos y en la evidencia disponible. Estos son incontrastables. La solución no está en la negación de la pluralidad representativa del Parlamento y está o en manos de los partidos o en la rectitud del desempeño de los congresistas, que tienen la misión y la obligación de administrar el bien que les da el pueblo, que es la representación que ellos mismos ejercen, sin ningún tipo de maniobra o de manipulación que genere zozobra, desgaste o desnaturalización
del carácter representativo de nuestra democracia. No estamos ante una situación apocalíptica. La solución es factible y dependen de los seres humanos que tienen a su cargo el liderazgo de los partidos políticos, no menos que de los propios congresistas, que reconocen los defectos, el abuso, el mal desempeño en la administración de las prerrogativas, de la indemnidad, de la inmunidad parlamentaria, no lo hacen correctamente y dejan al abandono con su inconducta el sentido y la finalidad de nuestro régimen democrático y representativo. No es apocalíptica esta situación, pero puede llegar a serlo si se mantienen los malos hábitos, la mala conducta y el mal desempeño de los congresistas, tanto como si los partidos políticos le dan la espalda a su obligación y a su misión de capacitar a sus militantes para proponerle al pueblo en las elecciones un mejor plantel de congresistas que se haga cargo de manera honorable del mantenimiento de la dignidad representativa de nuestro régimen político. Con esto doy por concluida la exposición. Muchas gracias por su atención.